Morning might never come round, these parts are never gonna come up. Morning might never come round, these parts are never gonna come up. Morning might never come round, these parts are never gonna come up. Morning might never come round, these parts are never gonna come up. Morning might never come round, these parts are never gonna come up. Morning might never come round, these parts are never gonna come up. Hola gente, bienvenidos al 10º y último capítulo de Culto Tempestades. Para esta ocasión estaremos hablando de una banda que, además de mezclar géneros totalmente opuestos, tiene una potente visión y postura frente al contexto actual del racismo. Con ustedes, Sealed and Ardor. Formada por Manuel Gagne en voz y guitarra, Denis Wagner y Mark Obrist en coros, Tiziano Volante en guitarra, Mia Rafaela Die en bajo y Marco von Almen en batería. Nace en el año 2013 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, como proyecto solista de Manuel, quien toma elementos del negro espiritual, blues, soul mezclados con el black metal, a raíz de una sugerencia de un usuario de la página 4chan. En 2014 lanzan su demo homónimo Sealed and Ardor. En 2016, a través de Bandcamp, lanzan su primer álbum oficial, Devil is Fine. En el mismo año, Rolling Stone presenta el disco como uno de los mejores discos de metal del año y firman con el sello de Reino Unido NVKA Records. En 2018 lanzan Stranger Fruit, en el 2019 Live in London y el 2020 su más nuevo EP Wake of a Nation. La banda ha tocado junto a Prophet of Rage, Astronoid, Death Heaven, Baroness, Behemoth, etc. Y recorrido Europa, Australia y América del Norte. Además, ha participado en festivales de Roadburn, Festival de Jazz de Utrecht, Download Festival, Art and Jet, Primavera Sound, Wacken Open Air, Hellfest, Graspop Metal Meeting, Devilstone Open Air, entre otros. Stranger Fruit, lanzado el 8 de junio de 2018, escrito y grabado por Manuel Gagne en Stress Studio de Austria, producido por Sebo Adam, ingeniero, productor, multiinstrumentista y compositor austriaco, que trabaja en la productora alemana Noiva Music. Mezclado por Kurt Ballou de God City Studios, masterizado por Alan Dodge de West Side Music, ambos mencionados en capítulos anteriores por trabajar con Cult Leader y Brutus respectivamente, y el arte del disco fue diseñado por el íntimo amigo de Manuel, Noé Herman, músico, diseñador e ilustrador de Metro 7, una agencia de marketing y publicidad de Basel, Suiza. Como material promocional, la banda lanza el videoclip Intro el 20 de marzo y el 29 de marzo lanzan el videoclip Gravedigger Chant, ambos dirigidos por Samuel Morris y Manuel Sieber, Fabio Tozzo como director de fotografía, producidos por Motion Pictures y Zeitgeber Lang Filmschaffen, ambas productoras independientes suizas. Sobre el video de Gravedigger Chant, Gagne nos dice: es la canción que canta a la gente que pone su cuerpo a descansar. A estas personas no le importa dónde estabas, pero saben lo que hiciste y quién te amaba. Todo lo que saben es lo que les espera, así que cantan esta canción hasta que no puedes respirar una nota. Señala que el video está diseñado para familiarizar y alienar. La gente se encuentra en situaciones atípicas para su tipo. Las herramientas se convierten en armas, las armas en herramientas y los dedos destinados a la detección se hacen sentir. Continuando la promoción del disco, la banda lanza el 27 de abril el single Built on Ashes, el 25 de mayo el single Waste. Posterior al lanzamiento de Stranger Fruit, lanzan como single una versión instrumental de su canción You Ain't Coming Back. Con respecto al álbum y su creación, Gagne nos comenta: quería hacer un disco que tuviese sentido de principio a fin, pero también quería tener canciones que pudieses disfrutar individualmente. Esta vez tuve tiempo para pensar lo que quería hacer. El primer álbum fue más una recopilación de los temas que teníamos terminados en ese momento. El disco trata sobre marcharte y no poder volver. Lo escribí en base a dos ideas. Una es, ¿qué pasaría si los esclavos fueran satánicos? Y otra es una crítica a los Estados Unidos actuales. Eso está ahí, pero si simplemente quiere disfrutar haciendo headbanging, me parece bien. Stranger Fruit, con 16 canciones y que por cerca de 47 minutos nos volará la cabeza, con influencias de Wendy Carlos y Tom Waits, además de tener una mixtura grandiosa entre el gospel y el metal, que demuestra la comprensión que Gagne tiene de ambos géneros, logrando mezclarlos de una manera increíblemente fácil de escuchar y atractiva. Al oír el nombre del disco, nos hace recordar la canción de jazz Strange Fruit de 1939, compuesta por Abel Meeropol y cantada por Billie Holiday, que nos cuenta sobre los linchamientos raciales hacia la población afroamericana de Estados Unidos, una canción icónica del jazz tomada como protesta ante el racismo en ese país.
Como dice Manuel, toma el disco como una continuación del mensaje en el poema en que se basa Strange Fruit. Los frutos extraños son las personas ahorcadas y colgadas en las calles por los supremacistas blancos, una violencia racial que se vive hasta el día de hoy en todo el mundo. Bueno gente, con esto terminamos el capítulo de hoy. Recuerda dar like y compartir. Antes de irnos queremos agradecer a todas las personas que nos han seguido durante estos 2 meses y medio de intensa producción de contenido. Con el Pedro y toda la gente que está detrás de Feral, que nos ha apañado en este tiempo, estamos muy agradecidos y felices de cada comentario y like que aparece en nuestros videos. Por otra parte, queremos agradecer a los amigos de Resistance Website por apañar en la difusión. Queremos recomendarles sus live talk que hacen por Facebook Live. Tienen muy buenas e interesantes entrevistas. También queremos agradecer a los amigos de Anchor Records por la difusión. Recuerden que ellos traen discos exclusivos de Belay Records y les puedo adelantar que en octubre tendrán el nuevo disco de The Ocean, así que atentos con ellos. Y por último, gracias a todos los compañeros de Feral por el apaño de este tiempo. Les adelanto que haremos una lista de reproducción de Spotify con una fina selección de todos los artistas que aparecieron en esta temporada. Lo encontrarás en el Linktree en el Instagram de Feral. Bueno, eso es todo, y como siempre recuerda seguir a todas las bandas que conforman el colectivo Feral. Soy Benjamín y nos vemos en unos meses más para más Culto de Tempestades. Adiós. We all heard the stories to bring you to your knees.